para que por favor registren la asistencia en el chat. Y ahorita está grabando. Antes que todo, antes de empezar con la sesión de la clase, quisiera preguntarles, ya hay un buen número de participantes, de que me indiquen, por favor, cómo está la calidad del audio. Si me escuchan bien, hay problemas de intermitencia, ¿cómo está el sonido? Excelente, profesor. Ahora está bien, profesor. Sí, se lo escucha bien. No hay Se lo interrupción. escucha bien, Miss. ¿Tienen los problemas de intermitencia? Porque No. no. Ya, perfecto. Entonces, bueno, ahora gracias a Dios ya se ha superado un pequeño problema técnico que tenía con respecto a la Entonces por eso te digo, o sea, ¿qué te digo? conexión. Entonces vamos a continuar con la clase. Estábamos nosotros tratando la unidad 3.2. Habíamos conversado acerca de la intervención del Estado de la economía. Conversamos también acerca de los impuestos, el gasto. Vamos a ver hoy día lo que son las transferencias y la actividad económica y conversar acerca del multiplicador keynesiano con intervención del Estado. Estos temas vamos a trabajar el día de hoy. El objetivo, analizar los casos sobre la importancia de la participación del Estado en la economía. Nosotros habíamos trabajado previamente, hecho un comentario acerca de lo que es la curva de demanda agregada. Igual esto lo vamos a estudiar con un poco más de detenimiento. Mis amigos saben que yo soy... Esto lo vamos a trabajar con un poco más de detenimiento más adelante. Recuerden que cuando hablemos de demanda agregado, estamos hablando de combinaciones de los niveles de precios y nivel de producción en los que los mercados de bienes y dinero se encuentran simultáneamente en equilibrio. Los cambios de demanda agregada resultan básicamente de los tratamientos de política fiscal. Acuérdense que cuando hablamos de política fiscal nos estamos refiriendo a la parte tributaria y la parte monetaria, aunque para el caso de Ecuador, recuerden, no tenemos moneda propia, por lo tanto, la política monetaria que puede tener la nación, por no decir que no existe, es muy pobre. Entonces, todas estas decisiones que hagan en temas de política fiscal y tema monetario van a afectar a la producción o a los sistemas productivos en el corto plazo, y en el largo plazo van a haber alteraciones en los precios por los ajustes que van a hacer cada uno de los entes que participan en la economía. Van a ajustar sus tarifas y los precios se van a estandarizar hacia un nuevo punto. Eso habíamos conversado la clase anterior. Nuevamente sabemos que la demanda agregada sigue teniendo pendiente negativa, es decir, un incremento de la oferta de las cantidades demandadas hace que el precio disminuya. La curva de oferta agregada, por el otro lado, esta describe el nivel de precios dado de acuerdo al monto de producción que las empresas están dispuestas a pagar. Esto tiene un efecto muy similar, muy parecido a lo que ustedes han estudiado, lo que hemos venido estudiando en materias como microeconomía. También pendiente positiva, es decir, una relación directa, porque es obvio, las empresas están dispuestas a aumentar su producción si ven que sus ingresos van a verse incrementados. Por esa razón es que tiene una pendiente positiva. De ahí analizábamos o en otras palabras, observamos este gráfico donde sacamos la relación entre la oferta agregada y la demanda agregada, e igual que lo que se analizaba en microeconomía, cuando converge la oferta y la demanda en un punto, tenemos que se va a encontrar en el equilibrio y aquí se van a vaciar los mercados dentro de la economía. Es decir, que todo lo que se produce, la economía, por medio de su ingreso, lo va a consumir y se va a estabilizar en un precio dado. Por eso es que mencionábamos que si hay algún efecto que altere, ya sea el precio,
o altera alguno de los factores productivos por vía impuestos o vía efecto monetario, lo más que va a ocurrir es que estos sistemas productivos se alteren y el precio puede que se incremente o se reduzca, y si se incremente vamos a tener un desplazamiento hacia la derecha de la función de demanda o un desplazamiento a la izquierda de la función de demanda agregada. Estabas alzando la mano. Dime, ¿alguien está? En la clase, profe, en la clase anterior usted dijo que tenía una gráfica mala, entonces por eso no la vimos. Era, creo, si no me equivoco, el desplazamiento de la izquierda de la oferta agregada. Repíteme, por favor, un poquito más alto que no te pude escuchar. Que en la clase anterior, en el desplazamiento que era a la izquierda de la oferta agregada, no lo vimos en la gráfica porque usted dijo que tenía mal la gráfica. Claro, es que ahorita les estoy simplemente haciendo una explicación. Aprovecho la gráfica para hacer esta explicación. En efecto, era correcto, había una gráfica que estaba mal puesta, pero todo esto se puede explicar en este proceso. No se preocupen, que esto está previsto, que explicarlo a mayor detalle en la siguiente sesión. Ya una vez que terminamos esta unidad, ya hoy día terminamos la unidad que estamos trabajando y ya empezamos una nueva unidad. De ahí vamos a estudiar con detalle lo que es la oferta agregada y la demanda agregada. Vamos a ver un poquito las interacciones que estas presentan, ¿ya? Cecilia, ¿algo vas a decir? Sí, mister, disculpe. Quería decirle que Solórzano no se puede conectar porque no tiene internet. Ya, entonces, hazle el registro en el chat, por favor, para que tenga... Gracias. ¿Ya? Entonces, eso de ahí. Bueno, continuamos. Entonces, lo que un poco quería expresar es que aquí en esta curva, aquí lo que estoy es simplemente un poquito explicando, adelantándome lo que vamos a ver más adelante, que sería en la siguiente sesión, en la sesión de la próxima clase. Vamos a ver el detalle, cómo se comporta la demanda agregada, cómo se comporta la oferta agregada, qué puede pasar con la oferta agregada, cuando crece, cuando decrece, lo mismo con la demanda agregada, cuando crece, cuando se desplaza, qué factores son los que ocurren. Todos esos conceptos los vamos a ver con un poquito más de fineza, pero en sesiones posteriores. Ahorita lo que un poco estoy conversando, a manera de ejemplo, es lo que ocurre, o lo que va a ocurrir, si hay un efecto, como por ejemplo lo que mencionaba en esta parte, cuando estamos hablando acerca de la demanda agregada, en lo que decimos, los cambios de demanda agregada son el resultado de cambios en las políticas fiscales y monetarias. ¿Por qué la política fiscal me va a afectar a la demanda agregada? Porque la política fiscal está relacionada a los impuestos. Y los impuestos, ¿a quién va a afectar? Al nivel de dinero que tienen las personas. Entonces, si tú tienes una cantidad de dinero y te resulta que vas a comprar un bien, que vas a pagar más impuestos por ese bien, lo más seguro es que vas a desistir de comprar. O por el sentido contrario, si tienes un bien que estaba grabado por muchos impuestos y de repente hay un cambio en la política fiscal y esos impuestos desaparecen o bajan muy significativamente, lo más seguro es que te vas a inclinar a comprar ese tipo de bienes. Por ejemplo, los vehículos, ahorita los vehículos tienen un tipo de diferenciación muy importante. Si mañana más tarde sale una política en que dice cero impuestos a los vehículos, ténganlo por seguro que muchas personas se van a volcar a comprar carros de alta gama. Porque en el presente se da que para comprar un carro de alta gama hay que pagar impuestos que hacen superar hasta 3 o 4 veces el valor real del vehículo para nacionalizarlo en el Ecuador. Entonces, estos efectos es un poco lo que aprovecho para mostrar en la gráfica o simplemente comentarlo lo que ocurre. Una política monetaria o una política fiscal, recuerden que cuando hablamos de política fiscal nos estamos refiriendo a los tributos, y cuando estamos hablando de política
monetaria, nos estamos refiriendo a la tasa de interés o a la cantidad de dinero que tienen las personas. Hay una ecuación que se llama la ecuación de la velocidad del dinero. Entonces todavía no hemos entrado a esa materia, pero un poquito para que tengan la idea. Entonces, la producción y el ingreso. Esto está relacionado a los factores productivos y esto está relacionado a la masa monetaria. La masa monetaria, ¿qué es? Es la cantidad de dinero que está en el mercado. Es decir, por ejemplo, si en este curso estamos actualmente, ahorita estamos en la sesión 27 participantes. ¿Cuál sería la masa monetaria de esta sesión? Todo lo que cada uno de nosotros tenemos en papel moneda. Cada uno de nosotros. Entonces, todo eso sería la masa monetaria de la sesión. Si estamos en la universidad, todo lo que en el momento en la universidad tienen en papel moneda. Eso es la masa monetaria. Entonces, el conjunto de la economía es toda la cantidad de dinero que poseen los sectores, en este caso la nación como tal. Obviamente que para hacer un análisis ya más detallado, se analizan otros factores como el dinero electrónico, las transferencias, en fin. Pero eso no vamos a entrar en ese detalle por el momento. Entonces, aquí les mencionaba un ejemplo, era que cuando existe una política de tipo fiscal, se carga un impuesto, lo que va a ocurrir es que el precio del bien que se está adquiriendo va a verse incrementado por el impuesto. No es que la producción ha aumentado el precio. Simplemente lo que se ha aumentado es porque hay una mayor carga impositiva. Entonces, dependiendo, inclusive hasta la elasticidad de la función, ya saben ustedes que la elasticidad es cuánto estoy dispuesto a cambiar un factor por otro, en este caso producción por precio, o el nivel de tolerancia de cambios en el precio. Mientras más inclinada sea la función, o más empinada, mientras más empinada, menos tolerancia voy a tener. Mientras más acostada sea, más tolerancia voy a tener ante cambios en los precios. Eso lo aprendimos en microeconomía. En macroeconomía también se utilizan estos conceptos. Entonces, cuando tenemos en los factores productivos que se ve afectado nuestro precio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Las personas en su masa monetaria van a poder comprar menos cosas, entonces lo más probable es que la curva se desplace hacia adentro. Cuando digo hacia adentro, es que se acerque hacia el cero. Eso significa una contracción de la demanda. En cambio, si ocurre lo contrario, hay un estímulo, sea por medio de impuestos, reducción de tasas de impuestos, o sea por medio de tasa de interés, una reducción significativa en la tasa de interés, entonces eso va a generar una expansión de la función de la demanda. Entonces esos son los efectos que un poco estoy dando a manera de ejemplo. Igual esto lo vamos a estudiar un poquito más al detalle en sesiones posteriores. Bueno, aquí es básicamente el ejemplo. Mismo, un aumento de la oferta monetaria nominal desplaza la demanda agregada hacia la derecha. Este es uno de los casos cuando crece la función de demanda agregada. Seguimos. El desplazamiento a la izquierda de la oferta agregada. Bueno, aquí es lo que les decía, que este gráfico es el mismo de acá, lo que mencionaba hace un momento un compañero, ¿sí? Aquí es la misma gráfica, si pueden observar. Entonces, como no estamos todavía este tema, lo podemos saltar, no hay problema. Y aquí tenemos un aumento en la oferta de dinero que eleva la demanda agregada. Entonces, esto es básicamente lo que ya les he comentado. Son ejemplos que estamos tratando. Continuamos. Entonces, también, si no me equivoco, conversamos acerca de lo que es la intervención del Estado en la economía. Como hay una economía que se interrelaciona con otras economías de otras naciones, la demanda agregada va a estar básicamente en una economía abierta, y nosotros habíamos conversado en la clase anterior en el que vamos a tener que definir cada uno de los elementos, como es el precio del bien nacional, el precio del bien extranjero y el tipo de cambio de unidades monetarias de la local hacia la extranjera, para encontrar qué cosa, el tipo de cambio real.
La ventaja que tenemos en el Ecuador es que esta variación o este factor, el tipo de cambio real, no tenemos que estarlo mayormente calculándolo porque nosotros trabajamos a precios reales. Es como que si en el Ecuador todos los productores tuvieran una camisa de fuerza, que quieres, normalmente, ¿qué hacían cuando había un problema de liquidez? Cogían, generaban dinero inorgánicamente. ¿Qué significa generar dinero inorgánicamente? Es decir, simplemente coger la maquinita para hacer dinero, imprime más billetes y mándalos al mercado. Entonces, eso que iba a generar que las personas tengan más dinero para ir a comprar, ¿va? Se agolpan a cobrar y genera inflación. Cubre un problema, pero genera otro. Y a la larga se vuelve una bolita de nieve que si no se controla vía déficit, o sea, si no se controla el déficit, bien dicho, porque el déficit es lo que genera este tipo de problemas, se generan grandes y complejas situaciones como la vivida en el año 2000, en el año 99 para el Ecuador. Entonces, este tipo de cambio real, como les decía, para el caso ecuatoriano es, nosotros trabajamos a precios reales. Yo recuerdo, les comento a manera de ejemplo, que cuando estaba estudiando mi posgrado, tenía un profesor que era de otro país, con él conversaba justamente sobre los tipos de cambios que manejan. En este caso era en la Ciudad de México, y me manifestaba que él estaba sorprendido de ver que en Ecuador la tasa de interés sea tan baja. Decía, aquí para hacer un préstamo, tú haces un crédito y te lo dan al 18, 19, al 24%. Dice, me comentaba, está baratísimo aquí el crédito, hacer un crédito. Y yo le decía, le comentaba, eso es porque estamos en dólares. Si hacemos la conversión de la moneda de dólares a la moneda mexicana, que son pesos, van a ver que el diferencial o la tasa que ellos están trabajando en realidad es muy similar a la que nosotros tenemos por efectos de moneda, por tipos de conversiones, ya que las naciones lo que hacen es cuando tienen problema de liquidez, devalúan su moneda. Entonces, pero esos son temas que ya los van a ir aprendiendo ustedes un poquito más adelante. Un poquito quizás estoy adelantando temáticas, ¿ya? Ah, es cierto, ya teníamos la fórmula. Esta fórmula yo les recomiendo porque uno se la suele olvidar de que ustedes la tengan anotada en una agenda, en algún lugar donde siempre tengan su formulario de conceptos claves, porque esta formulita, como economista, ustedes la van a utilizar toda la vida. ¿Sí? Esta formulita, cuando ustedes vayan a ponerse algún negocio y quieran convertirse en exportadores o importadores, o deseen realizar transacciones con el exterior, esta formulita les va a librar de muchos dolores de cabeza con respecto a los pagos con tarjeta de crédito, más que todo se hacen con pagos en transacciones internacionales. Esta formulita les va a ayudar de muchos dolores de cabeza. Por eso también decidí ponérselas para que puedan en algún momento dado poderla utilizar. ¿Ya? Entonces continuamos. Mencionábamos, por eso es que también empecé justo con la demanda agregada, porque la demanda agregada nace de la función del Producto Interno Bruto, pero considerando una economía abierta, ¿no? Entonces, estas ya sabemos, por lo que vimos en el parcial anterior, en cuentas nacionales, de que el Producto Interno Bruto se deriva o nace del consumo, más la inversión, más el gasto y más las exportaciones netas. Entonces, esto no es nada más que la demanda agregada de la nación. Ya saben cómo calcular la demanda agregada. Si algún rato ustedes presentan algún trabajo de investigación, alguna tesis, alguna monografía, o quieren hacer algún paper y deciden encontrar la demanda agregada, ya saben dónde encontrarla. Se van al PIB, esa es la demanda agregada. Y ahí tienen cada uno de sus componentes que ustedes ya conocen, cómo deducir. Ay, cierto, me he olvidado de mandarles el taller. En estos días se los voy a enviar para que por favor lo hagan, porque necesito
tener ya las calificaciones para que ustedes puedan conocer sus porcentajes antes de irse al examen, cuando ya toque la semana de examen. Entonces vamos a continuar. En economía abierta, el tipo de cambio toma interés, obviamente, lo que les mencionaba. Recuerden que para Ecuador es mucho más sencillo la ecuación, porque no tiene moneda local, o sea, nosotros no tenemos moneda. Eso sí, cuando nos dicen qué moneda utilizamos, una moneda prestada, no tenemos moneda nacional, y las monedas de 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos y 5 centavos, y hasta de 1 centavo que dicen en República del Ecuador, a nivel internacional no son reconocidas como monedas. Si ustedes se van a otro país y a querer cambiar esas monedas, le van a decir esto no sirve, no se las van a aceptar. Para los que hayan viajado ya deben haber pasado por eso. Un valor mayor del tipo de cambio real, es decir, el precio relativo de los productos extranjeros, aumenta las exportaciones netas, por lo tanto provoca un aumento en la demanda agregada. Eso también es lógico, ¿no? Porque como hay un aumento de las exportaciones netas, hay mayor liquidez. Con la mayor liquidez se puede demandar más cosas para consumir internamente. También habíamos mencionado, la demanda agregada es una función creciente del gasto, ¿sí? No es, esto, y lo vuelvo a acotar, no es que la función de demanda agregada tiene naturaleza decreciente o creciente, porque en la siguiente parte le digo que es una función creciente, sino lo que está indicando que cuando el gasto del gobierno, del ingreso disponible, es que cuando el gasto del gobierno se afecta, esto va a generar que esta función de la demanda agregada reaccione de una manera creciente. En cambio, cuando tenemos una apertura por parte de los impuestos, una presencia de impuestos, mayor tasa de impuestos o de tasa de interés, la demanda agregada va a decrecer. Es decir, se va a desplazar. Cuando veíamos en la gráfica, aquí, esto significa que es creciente, que se va a desplazar hacia la derecha. Y decreciente significa que se va a desplazar hacia la izquierda. Es un poquito adelantando los conceptos que estamos estudiando. ¿Ya? Continuamos. De ahí, creo que hay alguien en cola. Sí. Por eso es que me brilló. Ya. Listo. Entonces, continuamos con la parte de los impuestos, el gasto, las transferencias y la actividad económica. Ya hemos conversado un poco de los impuestos. Antes de eso mencionábamos que era la producción pública. Son todos los gastos que realiza el Estado, todas las compras que realiza el Estado, sea para prestar servicios a las economías domésticas, a las empresas, todo lo que es defensa territorial, defensa nacional, para el cumplimiento de las legislaciones, los contratos, todo lo que es la parte legal, policía, cuerpos de bomberos, educación elemental. Recuerden que la educación elemental se refiere a lo que es escuela y colegio. Ahora inclusive también está dando desde la parte, antes de la primaria, lo que vendría a ser inicial, parvular y todas esas actividades, también ahora está brindando esos tipos de servicios, e inclusive a niveles de educación superior, como en el caso de ustedes, tienen la oportunidad de estudiar sin pagar un mayor rubro para obtener su título. Entonces, de ahí hablamos lo que eran los servicios públicos. Los servicios públicos no es nada más que todo aquello que ofrece el gobierno a las economías domésticas. O sea, todos los servicios que genera el gobierno y que los beneficiados directos son los hogares. Por ejemplo, tenemos los parques, las bibliotecas, tenemos las becas, que podría ser también los museos para que vayan a pasearse, qué sé yo, en fin, las obras sanitarias subvencionadas, es decir, deciden construir
o el alcantarillado, y el alcantarillado lo pone el gobierno para que no se lo facture directamente en el consumo de agua pública a las personas. Entonces, eso también es un tipo de subvención. Los transportes, también mencionábamos de que en el Ecuador hay una normativa que dice tercera edad y estudiantes pagan media tarifa, aunque a veces eso no lo respetan, y que todos estos bienes son sustitutivos para el gasto de consumo privado. También se mencionaba que se debe considerar el factor de la producción privada como la elaboración de leyes, defensa nacional, programas de investigación, en fin, todas las actividades que realiza el gobierno y que benefician directamente a las empresas, que aquí dice producción privada, todo lo que el gobierno realiza en obras, por decirlo así, y que beneficia directamente a la producción privada, esto se conoce también como un servicio público y está relacionado estrechamente con lo que son actividades como la regulación de leyes, infraestructura, en fin, lo que está vinculado con el trabajo y el capital privado. Y indudablemente también estos son sustitutivos próximos de estas fuentes. Continuamos. Aquí una nota dice, recordar que las empresas son propiedades de las economías domésticas. ¿Por qué hago esa acotación previamente? Porque los impuestos, si nos preguntan, ¿quiénes pagan los impuestos? ¿Quiénes van a pagar los impuestos? Los impuestos van a terminar pagando son los hogares. Si bien es cierto, las empresas también pagan impuestos, pero recuerden que las empresas son propiedades de las personas y las personas se lucran de los beneficios que dan las empresas. Y si las empresas se ven reducidos sus ingresos, obviamente los hogares dueños de esas empresas también. Y ahí hablamos que para los impuestos es obviamente una fuente de recaudación monetaria. Mencionaba de que el Estado tiene varias formas de obtener recursos monetarios. La primera es la emisión de dinero, que para el caso de Ecuador ya no existe esa opción de emitir, porque al momento que optó tener una moneda diferente a la nacional, renunció a ese derecho. Eso se llama como derecho de señoriaje, ya no tiene eso, simplemente se lo cedió completamente a la moneda norteamericana. La segunda fuente es los impuestos, que se los cobran o se los gestionan a las empresas y a los hogares. Tenemos entre los impuestos el impuesto que se grava sobre la renta y el impuesto que se grava sobre la producción o las ventas, si me pueden decir. Entonces, de ahí mencionaba que las obligaciones tributarias reales de una economía doméstica dependen del nivel de tipo o de renta, tales como impuestos a los beneficios empresariales, como las ventas, las propiedades, deducciones de renta imponible. Teníamos también, entran los tipos de impuestos, los impuestos sobre la renta, que ganan tanto las personas como las sociedades, el impuesto sobre el gasto, que es el impuesto sobre los consumos específicos. Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene contratado el servicio de televisión por cable, les van a cobrar, además del IVA, pues van a pagar el impuesto a los consumos especiales, porque se considera como un bien de lujo el ver televisión diferente a la nacional. Entonces eso es considerado como un bien de lujo y tienen que pagar una tarifa adicional. Si van a, por ejemplo, a consumir tabaco, tienen que pagar una serie de impuestos que hace que el consumo varíe, ¿no? Entonces esas son fuentes como tiene el gobierno para recaudar fondos. Tenemos también el impuesto a la propiedad, los derechos aduaneros, que también constituyen un tipo de impuesto. Entonces vamos a continuar viendo lo que son las transferencias. Cuando hablamos de transferencia, un poquito ya habíamos conversado nosotros este tema de las transferencias. Son
como su propio término lo dice, transferencias de recursos que realiza el gobierno hacia las personas, principalmente hacia las personas. ¿Pero con qué fin? Con el fin de que las personas aumenten su consumo, y al momento que aumentan su consumo, se va a estimular o va a desarrollarse la producción. Entonces, en realidad, las transferencias son de un fin o una actividad, o tiene un eslogan de incrementar la producción. Es decir, estimular el crecimiento del Producto Interno Bruto. Aumentar la demanda agregada. Acuérdense que son temas muy relacionados, muy ligados entre sí. Para esto, el gasto público se lo ha recategorizado o se lo ha agrupado por categorías. Entonces, la primera categoría en la que existen transferencias para el gasto público es, primero, el consumo del gobierno público. ¿Cuál es el consumo del gobierno? Y que esto inclusive ya hemos hecho ejercicios. El consumo del gobierno está determinado por los salarios que el gobierno paga a los empleados públicos. Entonces, eso está considerado como un consumo de gobierno. Y todos los sueldos y salarios que pagan a los empleados públicos. El pago de bienes y servicios adquiridos para el consumo corriente. Por ejemplo, existe un ministerio, el ministerio necesita tener recursos de papelera, necesita tener recursos de internet, necesita tener gasolina para desplazarse en los vehículos. Entonces, para cada una de esas actividades necesita tener un fondo, y esos fondos se los registran como un consumo del gobierno y se cargan contra la partida del gasto corriente o consumo corriente. Entonces, todos estos rubros corresponden al consumo de gobierno, y es la primera de las categorías en las cuales el Estado hace transferencias a través del consumo. De ahí tenemos también el otro rubro, es inversión del gobierno. Esta inversión corresponde a aquellos rubros que generan o producen gastos de capital. ¿A qué se refieren con los gastos de capital? Por ejemplo, la construcción de una carretera, la elaboración de un puerto marítimo, la construcción de un aeropuerto, la construcción de un hospital, en fin, cualquier obra pública que realice el gobierno y que se vea reflejado materialmente. Entonces, esto se ve como gasto, no como gasto, sino como la inversión que genera el gobierno. Y esto también es una forma de transferencia de recursos que realiza el gobierno hacia la sociedad y hacia el sector productivo con el fin de mejorar la producción. Por ejemplo, se realiza una carretera que une una parroquia que tiene alto potencial agrícola y lo une con una ciudad principal, con una capital, o con una capital de provincia. Entonces, realiza la carretera. ¿Qué va a hacer esta inversión en la carretera que hace el gobierno? Simplemente va a facilitar la comunicación, el traslado de los recursos, va a facilitar el comercio, y esta transferencia de recursos que hace el gobierno hacia la sociedad, lo que va a generarse es en nuevas fuentes de recaudación de recursos para el gobierno, porque obviamente van a haber fletes, van a haber mayor comercio, el comercio genera transacciones, las transacciones generan impuestos y impuestos indirectos, van a haber mayores ganancias por parte de los entes. Estos entes que están ganando en mayor medida, lo que van a lograr es obtener mayor renta, van a pagar un porcentaje de impuesto a la renta y el gobierno va a recuperar la inversión que ha generado. Entonces, eso se conoce también como una transferencia, las inversiones que realiza el gobierno. Ahí tenemos los intereses sobre la deuda pública. ¿Por qué también se considera como un tipo de transferencia? Porque los intereses, muchas veces el Estado requiere endeudarse para poder cubrir su presupuesto general. Entonces, en el presupuesto general, ya hemos visto nosotros la balanza de pagos, cómo se genera. Tenemos cada uno de los rubros, y al final, si no tenemos suficientes recursos, hay que ir a la deuda. Entonces, con esa deuda se cubren
las distintas actividades y obviamente el préstamo tiene un costo y eso se paga, se llama interés y eso no es gratis. Todos esos milloncitos que siempre anda diciendo el gobierno que ya vienen para el Ecuador no son gratis. Eso tiene un costo que está comprometiendo cuántos años de actividad de actividad nacional. El otro punto que tenemos son las transferencias del sector hacia el sector privado, que incluye pensiones de retiro, seguros de desempleo, el bono solidario, en fin, que son las que normalmente conocemos. Entonces, estos son los rubros que se han mencionado para identificar las categorías en las cuales el Estado puede transferir recursos hacia la sociedad. Vamos a ver un poquito, a comentar qué nomás ocurre con este tema de las transferencias, y hablando en sentidos reales y agregados. Recuerden que cuando hablamos en términos de macroeconomía, siempre vamos a referirnos en temas agregados. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando en términos agregados, estamos analizando el compendio macroeconómico general. Si no lo estamos hablando en términos agregados, estamos cayendo en el campo de la microeconomía. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta al momento de analizar los distintos rubros que tenemos. ¿Sí? Entonces, ya creo que nos queda un minuto antes de que se acabe la sesión. Menos de un minuto me dice aquí que nos queda. Entonces, nos vamos a desconectar y seguimos con esta parte, ¿ya? Entonces, ahorita nos vamos a desconectar y continuamos con la sesión. Para que no quede inconcluso. Para que no quede así a medio talle como lo que se está trabajando.